Queremos seguir compartiendo sobre esta serie que iniciamos en el día sobre llamados a ser multiplicados. Dios nos ha llamado para multiplicarnos, no para quedarnos allí estáticos, quietos. Es para multiplicar. Y decíamos ayer cómo el faraón de Egipto, según Éxodo capítulo 1 versículos 8 al 10, vio al pueblo de Israel y dijo: los israelitas son un pueblo fuerte y numeroso. Siempre he recalcado que esta expresión la dijo fue el rey, la dijo el príncipe, la dijo el faraón. Y este pueblo de Israel estaba esclavizado allí y estaban creciendo y eran numerosos. Y Dios le insta al pueblo a través del profeta Isaías capítulo 54 versículos 1 al 3, ya lo miramos ayer, sobre cómo el Señor le insta al pueblo y dice: ensancha el sitio de tu tienda. Dios nos manda a ensancharnos. Esta serie tiene un lema en la cual le quiero decir que vino a mi espíritu, a mi corazón, el poder unir el lema de I, esa expresión que está allí en I, la orden que el Señor dio en Mateo 28, la gran comisión, y la palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4, cuando el Señor dice a través de Pablo: porque Dios quiere, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando está allí dándole la instrucción de la oración para orar, entonces tomé la expresión, la frase y la expresión que está allí con Pablo. Entonces, y porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y este es el lema de esta serie. Y nosotros veíamos cómo Dios ve al pueblo como un rebaño de ovejas, según Ezequiel capítulo 36, versículos 37 al 38, y Ezequiel capítulo 34, versos 31. Vimos también algunas cualidades y características de este animal, por qué Dios nos compara como ovejas. También les decía que el Señor Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, y vio a las personas que no le conocían, que no habían llegado a su conocimiento, y Dios las vio como ovejas que no tienen pastor. Y dice también que el salmista se proclamó como oveja de su prado, según el Salmo 79, 13 y el Salmo 95, 7 y el Salmo 100, versículo 3 y el Salmo 23, el mismo David allí siendo pastor se proclamó también oveja del Señor. Hoy quiero seguir con esta serie, pero le tenemos un tema a esta serie. Ahora sería la pregunta: bueno, vamos a ser multiplicados, pero ¿cómo vamos a multiplicarnos? O sea, la expresión aquí es ¿cómo multiplicarnos? También hay por qué multiplicarnos, para qué multiplicarnos y cuándo multiplicarnos. Entonces estamos aquí hoy, ¿cómo multiplicarnos? Para esto quiero que utilicemos la fórmula que está dada allí por el Señor Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Mateo 28, versículos 19 al 20. Y aquí vamos a sacar la fórmula que está dada allí en la gran comisión de cómo multiplicar. Y el Señor dio la pauta, dio la base, la fórmula, la manera. Y dice la escritura de la siguiente manera: 28 de Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión que el Señor Jesús da a sus discípulos. Y siempre recalco y expreso y digo allí: este fue el Cristo resucitado. Ya había muerto, ya lo habían quitado de allí de la cruz, ya lo habían sepultado, y ahora resucita, y estando con los discípulos le aparece a ellos y comienza a enseñarles y les comienza a decir, y esta fue una de las
fórmula que Él dio para el crecimiento de la iglesia. Creo que el día pasado les decía que el Señor Jesús no solamente vino a estar 3 años y medio con los discípulos allí, sino que los vino a instruir, a estar con ellos allí para instruirlos, para que ellos llevaran el mensaje y que lo hicieron poderosamente, y que de eso tenemos testimonio, y está allí escrito el libro de los Hechos, cuando los apóstoles llevaron la palabra y enseñaron y ministraron de una manera contundente, poderosa, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ha llegado hasta este tiempo. Entonces la fórmula que tenemos allí en Mateo 28, 19 al 20 es ir y hacer discípulos. Primero, ir y hacer discípulos. Segundo, bautizándolos. Y tercero, enseñándolos. Primero, ir y hacer discípulos. Segundo, bautizándolos. Y tercero, enseñándolos. En esta fórmula que encontramos ahí 3 pasos de suma importancia, tenemos que tener en cuenta ahí esta situación. El primer paso dice ir. Y nótese que dice ir y hacer discípulos, no dice ir y hacer nuevos convertidos. Porque usted oye personas que tienen una estadística de conversiones de gente que llega a la iglesia. Pero hay gente que llega a la iglesia solamente por oír. Se los decía, creo que al principio de este tiempo de meditación a través de la línea de Facebook. Nosotros estamos ministrando, estamos llevando la palabra y estamos diciéndole a la gente del poder de Dios para transformar las vidas, y que quiere hacer algo en sus vidas, y que el Dios Todopoderoso tiene un propósito con la vida. Pero mucha gente viene a la iglesia porque oye decir del poderoso o del poder de Dios, oye hablar del poder que Dios hace milagros, y cuando reciben lo que necesitaban, se van, vuelven atrás. Lo miramos allí cuando el Señor le dijo a aquella persona, mucha gente se dijo, Señor, la gente se va, se iban. Y el Señor les dijo, ustedes me siguen porque yo les multiplico los alimentos, les doy la bendición, por eso ustedes me siguen. Entonces es allí donde vemos que la gente llega y mucha gente piensa que se convirtió. No es hecho de convertir, la gente llega, hace una oración de fe, está allí, pero lo que dice allí es hacer discípulos. Hacer discípulos es mucho más fuerte y mucho más poderoso que un nuevo convertido. Una persona llega, hace la decisión de fe, hace la oración de fe, pero a esta persona hay que hacer el seguimiento. Es como cuando un niño nace, hay que hacer el seguimiento, hay que tener la guía, hay que tener las cosas necesarias para que el niño pueda crecer. Por eso habla el apóstol diciéndonos, cuando expresa y dice que ya no soy niños, porque ya ustedes merecen ahora que se les dé alimento sólido, ya no tienen necesidad de que se les dé leche, ahora necesitan un alimento sólido, se les dé una vianda. Entonces eso es cuando ya la persona ha crecido, ha madurado. Y si la gente no se discipula, si la gente no se enseña, si la gente no se instruye, se va a levantar mal. No va a ser un buen creyente, no va a ser un buen discípulo. Los discípulos aprenden de sus Señor, porque los discípulos son mayores que el Señor. El discípulo es aquel que aprende y se capacita del que le está corrigiendo, del que le está enseñando, del que le está instruyendo. Si nosotros analizamos lo que es la gran comisión que está allí en Mateo 28, desde el punto de vista bíblico, la formación del pueblo de Dios parte de la gran comisión. Jesús envía a sus discípulos no solamente a predicar o anunciar a las multitudes el Evangelio. Él estableció que hay que hacer discípulos. En las grandes cruzadas llega mucha gente, en los cultos evangelísticos llega mucha gente. Gente que llega y oye la palabra y por emoción de pronto algunos llegan. Pero tenemos la parábola del sembrador, que dice que gran parte de la semilla se cayó en el camino. Otra cayó en pedregales, cayó en espinos, pero hubo una parte que cayó en buena tierra. Y ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Porque mucha gente entra o llega por emocionalismo. Se emociona y dura y camina un tiempo. No puede avanzar. Y usted conoce Mateo allí 13, habla de la parábola del sembrador. Y nos da los 4 grupos donde cae la semilla. Lo que se siembra es buena semilla, buena palabra. Pero es necesario que esa buena semilla, esa buena palabra, caiga en una buena tierra. Gloria al Señor. Entonces, el discípulo es mucho más que un simple convertido. El discípulo recibe la vida de Dios. El discípulo aprende de su maestro. El discípulo aprende de aquel que le está enseñando. El discípulo se somete. El discípulo recibe la corrección.
El discípulo acepta, aunque le toca investigar, le toca analizar, le toca estudiar, le toca capacitarse, porque no va a recibir todo lo que le están diciendo, pero tiene la capacidad de entender también lo que se le está enseñando. Es como el alumno que va a la escuela a aprender y a capacitarse de su maestro que ha estudiado y que se ha capacitado para poder estar allí enseñando a sus alumnos. De igual forma es la iglesia es un lugar para instruir, para enseñar. Dios, cuando nos está dando la gran comisión, nos está diciendo: vayan ustedes a hacer gente, a discipular a la gente, a enseñarle lo que tienen que hacer. Y el discípulo no solamente es como su maestro o aprende de su maestro, sino que anhela ser como su maestro y se propone serlo. Y yo sé de pronto que esta reflexión en este momento no es de gritar, de decir gloria a Dios, es más bien una base bíblica que estamos tomando para enseñar a la iglesia los propósitos y planes que Dios tiene para nosotros sobre lo que es multiplicarnos. Ahora, la cantidad de gente no hace la iglesia, la multitud. Les decíamos, creo que ayer, y hablamos que la iglesia está compuesta de esto, de masa, de multitudes, de gente en gran cantidad. Y hay mucha iglesia. Y no estoy hablando de denominación, estoy hablando de la iglesia en sí. Pero la iglesia no la hacen las multitudes. La iglesia la hace la gente sometida a los preceptos, propósitos y planes de Dios. El discípulo recibe la corrección, el discípulo recibe la palabra, el discípulo se instruye, el discípulo se somete. Hablamos de la característica de la oveja: dócil, mansa. Entonces, eso hace a un discípulo, eso hace a una persona que está recibiendo la corrección, que está recibiendo la enseñanza y se instruye. Por esto Jesús tomó 12 hombres y tomó a estos 12 hombres durante 3 años, y ese es el tiempo de aprendizaje. Aprendieron con Jesús lo que se le declaró o lo que no se le declaró a multitudes. Recuerda que cuando Jesús daba la palabra, entonces ellos iban: Señor, ¿qué quiere decir con esta parábola? Y entonces les refería a ellos y les enseñaba qué significaba la parábola. Les abrió su corazón y pensamiento y les confió secretos. Les encomendó tareas especiales. Les encargó continuar con su labor. Esto nos indica que tiene que hacer o tiene que haber conversión, formación y comisión. La gente llega, recibe al Señor, convierte su vida en algo nuevo, hay algo especial, comienza a recibir formación, o sea, a ser discípulo, y luego recibe comisión. Lo que Él le enseñaron, lo que Él le dijeron, Él comienza enseguida a hacer. Entonces recibe al Señor, recibe formación y entonces recibe la comisión. Para esto quiero hablarte de un ejemplo tan especial en esta hora. Muchos conocemos lo que leemos en la Biblia. Es el ejemplo de el joven llamado Timoteo. Tiene una conversión y él llega al Señor. Y dice la Escritura, vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, para que hablemos un poquito de la conversión de Timoteo. 1 Corintios capítulo 4, versículos 17. Dice la Escritura: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Pablo hablando de Timoteo, dando testimonio de él, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo está recomendando a la iglesia de Corintios a un joven llamado Timoteo, que él es testigo de que él se convirtió. Y dice: es mi hijo amado. O sea, en la parte espiritual él se lo ganó, por decirlo así, para el Señor. Vamos a seguir hablando o leyendo de esto, de la conversión. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Le escribe a quién, dice, le escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe,
Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Está hablando de la conversión de Timoteo como hijo amado. Dice, verdadero hijo en la fe. Se lo ganó para el Señor, lo instruyó. La formación de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 de segunda de Timoteo, los versículos 5 y 6. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Tremenda palabra esta. Pablo está hablando a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lógida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Versículo 5 de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 ahora. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta fue la formación que él recibió, y la recibió a través de su abuela y de su madre. Cuando él conoce a Pablo, ya él venía instruido, venía recibiendo formación, y entonces ahí el apóstol dice, por lo cual te aconsejo que hagas fuego, que avives el don que hay en ti, y comienza y dice, te impartí, te di por la imposición de mis manos. Él lo formó, lo instruyó, se lo gana para el Señor, ahora lo está formando, y en esa formación le impone las manos y dice, tú has recibido, por tanto lo que has recibido, no dejes que nada lo apague, no dejes que el fuego de lo que hay de Dios en ti se apague, por lo cual te aconsejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya eres una persona convertida, está recibiendo formación. Mucha gente se achanta, se queda allí, porque no dejan que el fluir, que el poder del Espíritu Santo que Dios ha impartido en cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado, fluya como debe fluir. Sino que de pronto nos ponemos a ver las situaciones, nos ponemos a ver lo que pasa, lo que sucede, cantidad de cosas, y no nos dejamos instruir, guiar por el Espíritu Santo, y comenzamos a hacer de pronto cosas que no debemos hacer, y comenzamos a sentir un enfriamiento espiritual, ya no nos queremos congregar y quedamos allí y se queda la gente a mitad de camino. Este joven se convirtió y recibió formación. ¿Qué es lo que te estoy diciendo que debe haber en el discípulo? El discípulo tiene que tener conversión. El discípulo de Cristo tiene que tener formación. No es solamente decir, yo soy evangélico, voy a una iglesia, grito, alabo, digo gloria a Dios, toco palmas. No. El cristiano evangélico, el discípulo del Señor, tiene que ser una persona convertida y formada. Y muchas veces nosotros no estamos formados porque estamos todavía allí, que no hemos entregado áreas que le pertenecen a nuestro Dios, y estamos allí de pronto no dando los resultados necesarios. ¿Por qué? Porque hay áreas que no las hemos entregado y nos falta formación, y mientras que a nosotros nos falta formación, estaremos allí pasando por el proceso de la formación. Pero el propósito de Dios es que usted haya conocido al Señor, se haya convertido en el Evangelio, pero que también reciba formación. Entonces ese es uno de los pasos, y hacer discípulo. No es solamente que te quedes allí en la conversión, convertido. El discípulo no solamente se convierte, sino que el discípulo recibe formación. Ojalá que preste atención a esto, usted que me está escuchando en esta hora. Si eres un cristiano que está en la iglesia de hace muchos años y no has podido tener ningún resultado, te digo en el nombre de Jesús que tienes que levantarte, y te aconsejo lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el don. Entra a la presencia del Señor, deja que el Señor fluya, deja que el Señor toque, deja que el Señor llene tu vida, deja que el Señor te transforme. No estés mirando a los demás, no estés mirando al que está a tu lado, no estés mirando al líder, no estés mirando, tienes que tener un encuentro personal con Dios, y tienes que tener esa conversión genuina y dejar que el Espíritu de Dios te dé la formación, te forme. Y esto lo va a hacer Dios a través del Espíritu Santo, pero allí tiene su gente. El apóstol Pablo escribe allá en Efesios capítulo 4 versículo 11, para esto constituyó unos ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito, con el fin de que se desarrolle en la iglesia este ministerio y puedan enseñar a la gente, con el propósito, con el fin de restaurar, de levantar a la iglesia, de enseñar a la iglesia.
O sea, no es solamente ser iglesia por ser iglesia y por tener un rótulo allí, o me llamo como me llamo, o somos no sé qué de no sé. No se trata de rótulo, no se trata de denominación, no se trata de grupo, se trata de la iglesia del Señor, se trata del Espíritu Santo y que tú y yo podamos haber tenido conversión y estemos formados por el Señor y la formación que hayamos tenido, estemos allí convencidos, hay una convicción, una seguridad que lo que hemos creído y en lo que estamos seguros de lo que creemos. El apóstol Pablo lo prosiguió y dijo: yo sé en quién he creído. Y eso es lo que necesita la iglesia en este tiempo, la formación de mantenerse firme en lo que se ha creído. Por eso el apóstol Pablo da tantos consejos y dice: no se dejen mover por cualquier filosofía hueca o humana que quiera venir a enseñarles cualquier cosa, porque ahí usted ha recibido la formación. Y cuando la gente se deja formar, la gente no se deja mover. Entonces es necesario ser convertido, ser discípulo en la formación. Entonces me convierto en un discípulo cuando estoy siendo formado por el Señor, cuando estoy siendo formado por la congregación donde asisto, donde conocí al Señor. Pero ¿cuánta gente de usted que hoy estuvo aquí un mes, 5 meses en un lugar, un año en otro lugar, 3 años? No. Tienes que pellizcarte, por favor, analiza la situación. Y entonces cuando sale de aquí, comienza a hablar del otro y se falta formación, no has tenido una conversión. Y por eso nosotros nos hace falta que la gente diga, como dijo el faraón: este pueblo es grande y numeroso. Que diga la gente como los que dijeron allá cuando llegaron los discípulos: estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta aquí. Porque ellos eran uno solo, había un propósito, había una conversión, había una formación y había una comisión. Y la gente en este tiempo no se quiere dejar formar. La gente en este tiempo quiere hacer lo que le da la gana. Y lo estamos viviendo y lo estamos viendo en este tiempo. Y es necesario que usted, como cristiano evangélico, reflexione y analice la situación. Y entienda que hay un propósito y que hay un espacio y que hay un tiempo de conversión, un tiempo de formación y un tiempo de comisión. Estamos hablando de la conversión de Timoteo, de la formación de Timoteo. Ahora la comisión, segunda de Timoteo, capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículos 1 al 5. Pablo, a su hijo espiritual, a aquel que se ganó, a aquel que le instruyó, a aquel que le enseñó, a aquel que le dio la formación. Y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te estoy encareciendo, Timoteo, le dice, ahora lo comisiona, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que estés a tiempo y fuera de tiempo. Te redarguye y reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es la gran comisión que le está dando ahora Pablo a Timoteo. Él se convierte, es formado, y luego que es formado es comisionado a hacer la obra. Pero antes de comisionarlo, lo enseña, lo corrige, lo forma. En algunos consejos para los que quieren recibir o tener un obispado, dice el apóstol, buena obra desea, pero es necesario. Hay algunas fórmulas que muchos no las estamos pasando, no las estamos viviendo. Es necesario que el hombre sea marido de una sola mujer, que tenga en sujeción a sus hijos. ¡Aleluya! Y si sigo hablando aquí, mi hermano, se nos va el tiempo. Pero fíjate que aquí hay una expresión que dice claramente: no sea un neófito.
Alguien que no haya recibido formación no puede ir a hacer la obra. Es necesario que primero haya recibido la conversión, se forme y entonces es comisionado. Así nosotros podemos llegar a ser multiplicados. ¿Cómo multiplicarnos? Apenas tenemos el primer paso: hacer discípulos y no convertidos. La expresión aquí no es que se hagan nuevos convertidos, sino que se hagan discípulos. Así que te encargo a ti, en el nombre de Jesús, que estás liderando, que estás ministrando, que discipules a la gente. Discipula a los tuyos. Discipúlalos, enséñalos, corrígelos, instruyelos, pero no conforme a tu ideología, no conforme a tus conceptos, sino conforme a lo que se ha recibido y se ha dado de la palabra. La palabra es verdad. La palabra no miente, no vuelve vacía, sino que hace conforme donde es enviado. Conforme Él quiere y donde es enviado. Así que en el nombre de Jesús te bendigo en esta hora. Que Dios del cielo te guarde, que Dios del cielo te bendiga, y como siempre te digo, recuerda que Cristo te ama abundante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque hemos visto tu mano poderosa y fuerte en medio de nosotros. Porque tú estás obrando tu perfecta voluntad en cada vida, en cada corazón. Gracias por los que están allí en línea. Gracias por los que van a oír después este mensaje que es transmitido, Señor, que es llevado, que es enviado. Gracias por los que llegaron y estuvieron allí al pendiente. Señor, que han entendido que debe haber un propósito, Señor, en esto de multiplicarnos, que tenemos que ser convertidos, formados y luego comisionados. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la palabra revelada. Gracias por lo que tú has dado, porque tú has enseñado. Muchísimas gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice cada vida allí en su casa. Bendice cada persona. Bendice a los niños. Bendice a las damas. Bendice a los caballeros. Bendice a cada joven. Bendice, Señor. Bendice tú a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a seguir adelante, a avanzar, Señor. Y danos siempre el entendimiento y la sabiduría necesaria. Y como siempre te pido, Señor, que nos instruyas a través de tu Espíritu Santo. Y que siempre el entendimiento para poder recibir tu palabra la podamos, Señor, tener abierto para ti. Que nuestro entendimiento esté abierto. Que nuestro corazón esté abierto. Señor, en el nombre de Jesús, que nuestro oído espiritual esté abierto. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te esperamos en una próxima oportunidad.